Buenos días. Nos convoca una vez más una de las eventos más importantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y es la divulgación de los resultados de investigación de las y los profesores y estudiantes. En este caso, del profesor Juan Pablo Acosta Navas, quien en compañía de Melissa García y Esteban Sánchez nos van a presentar el resultado de la investigación titulada El Derecho Internacional Humanitario en la Transición, contribuciones del VIH a la construcción de paz en el posacuerdo colombiano. El profesor y los demás intervinientes tienen media hora para hacer la exposición. Posteriormente se tiene un tiempo de preguntas, anotaciones por quienes están en el evento. Adelante, profesor. Perfecto, profesora Lina. De nuevo, muchísimas gracias por la programación pues, de este espacio tan importante precisamente para compartir los resultados de una investigación que en este caso puntual pues fue un proyecto que se ejecutó durante 18 meses. Así que sin duda pues digamos que allí también por esto comienzo precisamente porque es un proyecto pues, de mediano largo plazo y que por supuesto tiene también, digamos, vocación de continuidad, como lo mostraré pues más adelante. Tomo entonces mi tiempo para ser lo más cumplidos posibles. Precisamente ya lo advirtió la profesora Lina, yo soy el investigador principal del proyecto. Aquí está en pantalla mi correo electrónico también, en caso de que alguien quiera posteriormente pues, discutir o acceder a alguno de los materiales que vamos a compartir. Yo hago parte del grupo de investigación en conflictos, violencias y seguridad humana, y los coinvestigadores en este caso pues son Melissa García Zapata y Esteban Sánchez Molina, que me acompañan en esta divulgación. Este es el orden de la intervención. Nos presentaremos rápidamente a los intervinientes, luego hablaremos de unos aspectos formales del proyecto, posteriormente sobre los estudiantes en formación y la investigación formativa que ejecutamos a lo largo del proyecto, luego sobre la ejecución y los hallazgos teóricos y también, si se quiere, metodológicos, como lo mostraremos más adelante. Por quinto lugar tendremos los productos asociados al proyecto, que ya están, la mayoría de ellos publicados y otros en proceso, y las consideraciones finales y de la agenda de investigación posterior. Entonces, comienzo pues precisamente por el primer punto. Ya la profesora Lina lo advertía, pues yo soy abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, de nuestra facultad. Actualmente me desempeño como docente de cátedra en los pregrados de Derecho y de Ciencia Política, y pues siempre mis temas han estado en torno, o han girado, mis intereses han girado en torno al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, que es la categoría o campo del derecho que nos convoca en esta oportunidad. Le daría paso entonces a Melissa para que se presente y posteriormente pues a Esteban. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Melissa García Zapata, abogada de la Universidad de Antioquia. En ese punto quiero mencionar algo muy importante y fue como mi proceso formativo, porque yo ingresé al proceso de investigación o a esta investigación cuando era estudiante, y este proceso me permitió a su vez ingresar al grupo de investigación de la Facultad de Derecho, que se llama Conflictos, Violencias y Seguridad Humana. A su vez, todo lo aprendido en este espacio de investigación me permitió participar también en otros lugares, en otros espacios de conversación, de ponencias tanto nacionales como internacionales, y posteriormente cuando me gradué, esta formación académica que logré mediante la investigación que realizamos durante todo este tiempo me permitió postularme a diferentes cargos dentro del ámbito humanitario. Uno de ellos fue en el Consejo Danés para Refugiados, y en este momento estoy en otro con un socio implementador de la OIM. Entonces es muy importante resaltar que esos procesos de formación le sirven a uno no solamente en esa parte pues académica cuando uno es estudiante, sino posterior ya como en el campo laboral. Gracias, Melissa. Adelante con la presentación de Esteban. Gracias, Juan. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Esteban Sánchez Molina, soy abogado de la Universidad de AFIT. Y de nuevo mencionando un poco lo que decía mi compañera Melissa, la participación en el proyecto de investigación pues, nos permitió participar en diferentes espacios de discusión pues, alrededor de estos temas. Entonces, bueno, agradezco a Juan y a la universidad pues, por permitirme hacer parte del proyecto y contribuir pues, también en mi proceso de formación.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bien, pues continuamos entonces ya como con la agenda o el orden de la intervención, agregando además que a lo largo de la presentación tenemos preparados varios códigos QR que remiten a distintos productos de los que hemos publicado a lo largo de estos meses, así que pues quien tenga interés puede tener su teléfono allí como dispuesto para que escanee algunos de estos códigos y encontrará pues un material interesante que ya comenzaremos a relacionar. En términos de aspectos formales, pues sin duda una investigación de duración de 18 meses es supremamente compleja sintetizarla pues en este espacio, y ahí que esperamos pues también que continúe la discusión por fuera de la divulgación. Pero entonces en términos de aspectos formales mencionaré 2 o 3 elementos básicos de todo proyecto de investigación. El objetivo general en este caso fue analizar cómo las obligaciones que el derecho internacional humanitario impone a las partes en conflicto tras la terminación de un conflicto armado no internacional, que es el término técnico desde el DIH, no conflicto interno, desde un conflicto armado no internacional pueden contribuir a la construcción de paz en el posacuerdo colombiano. Eso en términos del objetivo general. Cabe agregar pues además que distintas imágenes que utilizamos a lo largo de la presentación tienen licencia Creative Commons, y pues las que no lo tienen se indica de forma expresa precisamente allí. Frente a la pregunta de investigación, digamos, fue mutando, pues como en cualquier proyecto de investigación, precisamente conforme íbamos encontrándonos con los hallazgos y con hipótesis y distintos elementos también que mutaban un poco nuestras intuiciones, pero la pregunta de investigación inicial pues fue cómo puede aportar a la construcción de la paz en Colombia un área del derecho internacional que se ocupa de la regulación de los métodos y medios para hacer la guerra. En síntesis, ese es el quid del asunto, la paradoja que queríamos enfrentar, que si bien no es nueva, al menos en la literatura anglosajona, pues hay un desarrollo mayor. En castellano advertíamos que había tal vez un vacío que pretendíamos, digamos, trabajar a partir de la investigación. Entonces, en esa medida, pues el derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra, no es un derecho pacifista, no es un derecho que busque que todos convivamos de manera pacífica y feliz de los métodos y medios con los cuales se hace la guerra. En esa medida, un campo del derecho, un área del derecho internacional que tiene, si se quiere, pues un componente bélico, la paradoja que queríamos explorar es precisamente cómo esto puede eventualmente contribuir a la construcción de paz. Frente a los estudiantes y las estudiantes en formación, pues aquí de forma muy rápida lo advertimos, además de Melissa García, que nos acompaña acá, María José Jaraba, del pregrado de Derecho, también participó como estudiante en formación y posteriormente pues recibió su título de abogada el año pasado. Esteban Sánchez, que ya se presentó y que fue además practicante de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Evelyn Osorio fue otra de las participantes que hace parte de un semillero de nuestra facultad, quien también, digamos, estuvo integrada en algunas de las discusiones teóricas. Paso entonces a este punto, pues que sin duda es de los más gruesos, que tiene que ver con la ejecución y los hallazgos de la investigación. En primer lugar, pues gracias a precisamente la financiación del Centro de Investigaciones, que es lo que nos convoca en este espacio, pues logramos desarrollar varias actividades, ya ustedes verán varias de ellas, porque además son muchísimas, de lo cual nos sentimos también muy satisfechos por todo lo logrado. De hecho, ni siquiera alcanzamos a incluir dentro de la presentación todo lo que en realidad hicimos, y eso pues creo que nos hace sentir bastante contentos con respecto a los resultados obtenidos. Pero pues adquirimos una bibliografía, fueron 16 libros en total, algunos cubiertos con recursos propios pues del investigador principal y otros con los recursos del proyecto, que precisamente serán textos que reposarán en la biblioteca pues en cuestión de días, precisamente para que queden a disposición de la comunidad universitaria. Entonces, libros, por supuesto, sobre el proceso de transición en Colombia, pero también, por supuesto, a nivel metodológico, estrategias de investigación social cualitativa. El texto muy famoso de la profesora María Omelia Galeano fue fundamental para partir, digamos, sobre la base de, a pesar de que estamos trabajando en un campo del derecho, digamos que tiene mucho de dogmático también, pues lo que queríamos explorar es precisamente esa relación del derecho internacional humanitario, del núcleo duro, o uno de los núcleos duros del derecho internacional, en relación con otras disciplinas o con otras aproximaciones que no sean estrictamente jurídicas. De allí que hayamos partido pues, de un enfoque sociocrítico a partir precisamente de la investigación social cualitativa, y pues con otras técnicas que a lo mejor referenciaré pues, en unos minutos, aunque el aspecto metodológico no será objeto pues, en el sentido grueso de esta presentación, porque nos queremos concentrar en otros aspectos. La ejecución de la investigación inició el 30 de noviembre, la finalización fue el 30 de mayo de 2021, la finalización formal.
y además pues de eso ya advertíamos los estudiantes en formación que obtuvieron su título y pues los demás que participaron en estas discusiones. Tuvimos varios objetivos específicos trazados, no los relaciono todos precisamente por cuestiones de tiempo, pero me gustaría darle la palabra a Melissa para que a partir, digamos, de esta pregunta exploremos alguno de los propósitos que nos trazamos, y es precisamente esta pregunta que ustedes ven en pantalla, y es cuáles son esas obligaciones que se derivan del derecho de la guerra para el Estado colombiano y en la extinta guerrilla de las FARC ante la terminación de un conflicto armado entre estos dos actores. Entonces, Melissa nos explicará un poco de qué van estas obligaciones que estamos anunciando, inclusive desde el mismo título, y que se convirtieron en el objeto de discusión grueso a lo largo de la ejecución del proyecto. Bueno, como ya lo mencionaba la pregunta de investigación, el derecho internacional humanitario es un articulado normativo que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados y pues busca proteger que las personas que ya no participan o que nunca participaron en estos combates, tengan una garantía de derechos y además limita los medios y los métodos para hacer la guerra. Esto lo menciono porque es muy importante tener en cuenta que el derecho internacional humanitario en Colombia se sigue aplicando, sin importar que estemos en este momento en una etapa de posacuerdo, y se sigue aplicando es porque en la actualidad persisten otros conflictos entre el Estado colombiano y otros grupos armados como lo son el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y continúan entre estos grupos y el Estado colombiano enfrentamientos armados donde hay víctimas cada día dentro del territorio colombiano. Es importante señalar que si bien la firma del acuerdo final para la paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP redujo importantemente las confrontaciones armadas dentro del territorio colombiano, evidenciamos en la actualidad que en algunas zonas del país se siguen presentando estas situaciones, siguen presentándose víctimas y estos enfrentamientos en la actualidad hacen parte o configuran pues como esas dinámicas de esos otros conflictos que persisten, y adicional pues hay otros grupos que no quisieron hacer o que se crearon después de la firma del acuerdo final, que eran miembros de las FARC-EP, antes llamados o denominados las disidencias de las FARC. Entonces, esto para mencionar que las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario van más allá del fin de las hostilidades. En la actualidad, posterior a la firma del acuerdo final en esta etapa de posacuerdo, la atención humanitaria y los avances en materia humanitaria requieren de más celeridad y acciones concretas, respuestas para las víctimas por parte del Estado y de los exmiembros de las FARC, y esto requiere de una voluntad política. Esta voluntad política lastimosamente no la vimos durante este gobierno que va saliendo. Esperamos que en el nuevo gobierno sí sea más evidente esta voluntad política, porque se hace necesario dar una respuesta prolongada y una atención a estas víctimas que quieren saber acerca de las circunstancias, los métodos, las formas en cual, por cómo sucedieron estos hechos, quieren saber de las desapariciones forzadas. Adicionalmente, es importante trabajar en el tema de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado, el derecho a la verdad que se debe reconocer a las víctimas por parte del Estado y por parte de estos miembros, exmiembros de las FARC. El tema de la violencia sexual, que ha sido muy poco tocada y se ha trabajado muy poco, principalmente el tema de la violencia sexual sufrido por los hombres, que también es muy importante, y claramente la violencia sexual sufrida por las mujeres, que es un indicador mucho más alto. Si bien ha sido más visible, también falta mucho por trabajar este tema y reconocer esas violencias que se sufrieron y cómo los cuerpos de las mujeres eran tomados como objeto de guerra. Adicionalmente, es importante resaltar también el tema de la investigación y la sanción a los responsables de los crímenes de guerra. Esa es otra de las obligaciones por parte del Estado que se deben cumplir. Y el desminado humanitario
si bien este punto se viene trabajando por parte del Ejército Nacional desde la entrada en vigencia del Tratado de Ottawa en 1997 sobre las minas antipersonal, pues no se ha cumplido a cabalidad, ¿cierto? El Estado tenía inicialmente 4 años a partir de la ratificación, de la entrada en vigor de la convención. Posteriormente se le daban 10 años cuando habían ya minas sembradas y no había conocimiento de estas, que es el caso colombiano. Tenían hasta 2001, pero pues no se pudo cumplir con eso. Entonces, a partir de la firma en el final del acuerdo de paz, organizaciones de cooperación internacional como el Consejo de Daños para Refugiados, Humanity and Inclusion y otras entran al Estado colombiano, a Colombia, a territorio colombiano, para ayudar en este tema de desminado humanitario. Y como en la actualidad pues todavía está en proceso, en el 2020 se le aprueba al Estado colombiano la solicitud de extensión para este proceso desminado que va entre el 1 de marzo, la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, 4 años y 10 meses. Es importante entonces mencionar sobre esto que las obligaciones del derecho internacional humanitario seguirán siendo importantes para salvaguardar los derechos de las personas, de las vidas, de las comunidades que sufren las consecuencias de la violencia, de las personas que no hacen parte de las hostilidades, pero también garantizar los derechos de las personas que participan en esta, controlar los medios y los métodos de la guerra. Gracias. Perfecto, Melissa, muchas gracias. Y entonces, para introducir también, digamos, otra de las metas trazadas y los objetivos específicos, pues cabría mencionar que, digamos, estas obligaciones derivadas del DIH están contempladas para el caso colombiano aplicable a los conflictos armados no internacionales de manera fundamental en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 y también en el protocolo adicional segundo a los 4 convenios de Ginebra de 1977. Menciono esto porque las obligaciones no quiere decir que sean nuevas, es decir, las obligaciones han persistido durante décadas, pero sin embargo el Estado colombiano también, por la misma dinámica de la confrontación armada, digamos que ha distado de ocuparse de algunas con cierta preeminencia por encima de otras, y eso es precisamente lo que ya también vamos a abordar a partir también de la intervención de Esteban. Y entonces, para desarrollar este punto, pues la pregunta que quisiera proponerle a Esteban es cómo ha contribuido el reconocimiento de estas obligaciones derivadas en los instrumentos, tanto convencionales como en las 161 normas consuetudinarias que fueron codificadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la construcción de paz en Colombia. Cómo estas obligaciones convencionales e inclusive también consuetudinarias y también, ¿por qué no?, derivadas de distintas reglas e interpretaciones jurisprudenciales del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de la jurisprudencia con la que contamos hasta ahora de la Corte Penal Internacional, cómo todas esas fuentes del derecho internacional humanitario precisamente pueden aportar a esa relación, insisto, un poco inexplorada, que es la relación del derecho de la guerra con la construcción de paz en contextos concretos como el colombiano, en este escenario que hemos denominado posacuerdo dentro de la investigación. Bien, gracias Juan. Sí, abordar esta pregunta, pues que finalmente nos remite a uno de los objetivos del proyecto de investigación, resulta bastante complejo, precisamente por el concepto de paz y lo que entendemos por construcción de paz. Esta dificultad pues comienza porque el concepto puede comprenderse desde diferentes orillas conceptuales y además puede tomar distintos significados. No obstante, pues nosotros durante el desarrollo del proyecto nos remitimos de manera constante a 2 de estas definiciones. La primera definición que traíamos y que estudiábamos la encontramos con el concepto de paz negativa, que se refiere concretamente a la ausencia de confrontación armada, el silencio de los fusiles o la finalización de la violencia armada. Bien, aunque esta parece una primera pues, condición básica y lógica para hablar de paz y de construcción de paz, el caso colombiano pues, presenta múltiples dificultades. Me remito, por ejemplo, a lo que mencionaba ahorita mi compañera Melissa y también de acuerdo con lo que menciona el Comité Internacional de la Cruz Roja en uno de sus balances humanitarios, pues en Colombia hasta el 2021 por lo menos coexistían 6 conflictos armados distintos. Incluso pues si nos remitimos a la cifra de líderes y lideresas sociales pues, que han sido asesinados desde el 2016, fecha en la que se firma el acuerdo final,
a la actualidad, pues nos topamos que esta cifra pues está en aumento y que realmente pues la violencia no ha cesado. Entonces, aunque de nuevo, pues aunque pareciera una primera condición básica y lógica, pues la finalización de la violencia armada o el silencio de los fusiles, pues hablar en el caso concreto, en el caso colombiano, pues resulta bastante complejo. Por otro lado, pues también traíamos otra definición de paz y nos remitíamos al concepto de paz positiva. Este concepto, pues lo que evidenciábamos es que la construcción de paz no implica necesariamente la ausencia de la guerra, sino que además pues deben existir una serie de garantías relacionadas con la existencia de condiciones dignas para las personas y pues una serie de condiciones dignas también que deben ser garantizadas pues para las personas que específicamente han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Entonces, sin duda, este concepto de paz positiva es mucho más amplio, abarca una serie de frentes que van mucho más allá pues, de la confrontación armada. Bien, un poco pues para ir redondeando el tema, como se ha mencionado, pues hay unas obligaciones que nosotros reconocemos que persisten, bueno, derivadas del derecho internacional humanitario que persisten incluso pues en el posacuerdo. Estas obligaciones, solo por mencionarlas, están relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también están relacionadas con la investigación, sanción y juzgamiento de los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, también están relacionadas con adelantar los procesos del desminado humanitario y también hay una obligación específica relacionada con un deber de conceder la amnistía, el indulto más amplios posibles en relación con los delitos políticos. Bien, concretamente, como mencionaba ahorita Juan Pablo, y también mencionaba mi compañera Melissa, pues estas obligaciones no son nuevas, son obligaciones que vienen y que persisten desde la confrontación armada, e incluso tras la firma del acuerdo, pues reconocemos y evidenciamos que persisten. Si bien son normas jurídicas, reconocemos también, bueno, es importante también reconocer que el derecho es una herramienta pues que tiene serias limitaciones para transformar las realidades. Juan, gracias. Pero pues reconocemos que específicamente cuando hablamos de estas normas y estas obligaciones que persisten, pues reconocemos que tienen un sentido y un contenido ético y político que se puede potenciar. Precisamente estas normas están dirigidas a las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y pues si trasciende su componente jurídico y se aplican de manera eficaz, pueden aportar o tienen la potencialidad de aportar a la construcción de paz en Colombia. De nuevo, como para ya ir cerrando un poco este punto, consideramos pues que el DIH es una herramienta que no solamente limita los efectos posteriores de la guerra, sino que también aporta desde un enfoque preventivo de las violencias a la construcción y consolidación de la paz. De nuevo, pues es importante reiterar que conocemos, sabemos que las normas por sí solas resultan insuficientes, pero pues también vemos que son el punto de partida para la consolidación de una serie de garantías pues que precisamente están prescribiendo. Bueno, ya ahora sí, para finalizar, me gustaría remitirme a una de las conclusiones que plasmaba el profesor Juan Pablo en uno de los artículos publicados como resultados del proyecto de investigación, y pues me permito leer acá la cita. El DIH tiene una vigencia global que permite desarrollar una relación armónica a nivel teórico y práctico dentro del posacuerdo, en la que el respeto por esta norma se convierta en una estrategia que no solamente limite los efectos posteriores de la guerra, sino que también aporte de un enfoque preventivo a las violencias, a la construcción y consolidación de la paz, particularmente durante la implementación del acuerdo final. Creo que este apartado pues reduce, bueno, explica muy bien un poco uno de los hallazgos y conclusiones que encontrábamos durante el desarrollo de esta investigación. Entonces, bueno, con esto finalizo mi intervención y le doy paso de nuevo a Juan Pablo. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Y bien, pues ya digamos que para ir redondeando, para ser lo más cumplidos con el tiempo posible, pues en esa medida, digamos que los mecanismos extrajurídicos, extrajurisdiccionales, inclusive los mismos planteados en el ahora denominado Sistema Integral para la Paz, es decir, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en el caso de la comisión pues que presentó su informe hace un escaso mes y que precisamente ayer hubo una jornada absolutamente interesante de divulgación, de performance, de pedagogía, si se quiere, sobre el informe de la Comisión de la Verdad,
pues sin duda estos mecanismos extrajurídicos o extrajudiciales o extrajurisdiccionales, según como se vea, pues resultan fundamentales para complementar precisamente esos vacíos que el derecho no puede llenar, que el derecho internacional humanitario en sí mismo no puede con todo, y en esa medida pues también formularemos, digamos, que algunas observaciones en los últimos minutos que nos quedan. Uno de las paradojas, de los gruesos problemas precisamente que tiene que ver hablar de construcción de paz y de posacuerdo en el escenario colombiano, en materia particularmente pues de derecho internacional humanitario y de su relación estrecha y necesaria con el derecho internacional de los derechos humanos, con el derecho penal internacional que también están allí precisamente articulados, es que el conflicto armado no ha cesado. Y en esa medida pues tenemos en pantalla el ELN y unas de las disidencias de las FARC. Así que el Comité Internacional de la Cruz Roja pues, nos ha ofrecido un panorama muy interesante, pero al mismo tiempo supremamente desolador en el más reciente informe que se publicó en el 2022, en marzo del 2022, que hace referencia a el informe, o mejor, el balance humanitario del año 2021. De forma muy rápida, para no detenernos mucho acá, ustedes pueden también consultar algunos de estos detalles que están expresados en el artículo que estaba citando Esteban. Pues únicamente el año pasado se cometieron 884 infracciones al derecho internacional humanitario de todo tipo. Infracciones graves, que son las que constituyen crímenes de guerra, por ejemplo, la toma de rehenes, que está absolutamente prohibido, por ejemplo, el homicidio en persona protegida, que desde luego también es una obligación tajante, el hecho de no exterminar la vida de las personas que no participan directamente en las hostilidades, pero también de otro tipo, como por ejemplo los ataques a la misión médica, que es algo sin duda absolutamente absurdo que siga ocurriendo en nuestro conflicto armado, porque la misión médica precisamente está llamada a proteger a esas víctimas directas de la confrontación armada y por ende también, digamos, esto que el DIH denomina daños incidentales, que tiene que ver con los civiles que resultan afectados en virtud de la confrontación armada. Así que el año pasado, ustedes pueden verlo aquí en la parte superior derecha, solo el año pasado, en 2021, 553 ataques contra la misión médica. Es absurdo y además un aumento se registra del 70% con respecto del 2020, que registró 325, pero además miremos también las cifras, pues como en ese contexto, y en el 2018, año en el cual pues comenzaba el gobierno de Iván Duque, pues las cifras eran, digamos, que considerablemente inferiores y han ido incrementando de manera progresiva. Además de eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja pasó de la teoría o digamos del el argumento con trabajo en terreno, que es finalmente lo que hacen en las zonas de conflictividad, de establecer que había 5 conflictos armados en el 2018 a establecer que actualmente, como mencionaba Esteban, existen 6 conflictos armados que persisten a pesar de haber firmado y cesado un conflicto armado que era con las extintas FARC-EP. Entonces, 3 de esos conflictos armados se libran entre el Estado colombiano, entre las fuerzas militares, pues por ende, y el ELN, las autodefensas gaitanistas, las antiguas FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, pero además de eso, entre estos mismos grupos también se enfrentan, y esto tiene un régimen particular, digamos, de aplicación desde el DIH, que es que el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra del 49 es el que regula las hostilidades entre los grupos armados organizados, mientras que el protocolo adicional segundo la regula entre las fuerzas militares y los grupos armados organizados. El artículo 3 común solo regula las hostilidades entre un grupo y otro, un GAO y otro GAO, pues que es como el concepto que usamos para referirnos a grupo armado organizado. Entonces, varios de estos conflictos armados se dan entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Quien haya seguido la prensa en las últimas semanas se dará cuenta pues, precisamente de ese enfrentamiento atroz que están librando, entre otras, pues, por las rutas del narcotráfico. Pero además de eso, tenemos también varias disidencias de las FARC. El Comité Internacional de la Cruz Roja en el 2018 establecía o digamos mencionaba de forma genérica las disidencias, pero sabemos que actualmente operan distintos grupos con distintos fines, intereses, distintos líderes también territoriales, y en esa medida pues habla el Comité Internacional de la Cruz Roja en primer lugar de la segunda Marquetalia, que sabemos bien pues que fueron estos integrantes de las extintas FARC-EP que se acogieron al proceso de paz y luego se volvieron a levantar en armas. Además de eso, las disidencias que jamás se acogieron a dicho proceso, y un grupo armado organizado nuevo. Ha sido criticado, digamos, en distintos espacios académicos el hecho de que este grupo pueda considerarse como grupo armado organizado, si debería darse la discusión en términos de grupo delincuencial organizado, que hay una diferencia conceptual pues que no tendremos tiempo de plantear en este instante, pero entonces los comandos de la frontera Ejército Bolivariano es otro de los grupos armados organizados que el CICR considera pues que está precisamente en la confrontación. Así que en un escenario de posacuerdo, en lugar de disminuir la conflictividad, pues aumenta porque entra un
nuevo actor armado a configurar otro conflicto armado adicional. Ya no tenemos 5, sino que ya tenemos 6. Y en relación con lo que mencionaba Melissa, víctimas de minas antipersonales, MAP y remanentes de explosivos de guerra reg, que es como la conceptualización al respecto de estos artefactos explosivos. Si ustedes se fijan en esta escala que hay aquí señalada en el centro, en el 2017, terminando pues el periodo casi del gobierno de Juan Manuel Santos y digamos con todavía el coletazo pues de lo que implicó la firma del acuerdo de paz, únicamente, la cifra de por sí ya es horrorosa, pero digo únicamente porque en comparación pues con 2021 es escandaloso, se presentaron 57 incidentes con artefactos explosivos, con minas antipersonales o remanentes de explosivos de guerra, pero solo el año pasado esto incrementó de forma grotesca, y solo en 2021 tuvimos 486, mientras que hace 5 años teníamos 57 incidentes registrados. Sin duda, pues un incremento absolutamente brutal, y pues con esto como con el ánimo de ir redondeando, digamos que el panorama general que plantea el Comité Internacional de la Cruz Roja en el balance humanitario es absolutamente desolador, desgarrador y desesperanzador, porque la violencia crece y pulula en todas sus formas de victimización, particularmente en contra de la población civil, y básicamente me atrevo a decir, pues habiendo leído el informe, que ningún indicador de violencia armada mejora con respecto de los años anteriores, así que sin duda pues es una alarma absolutamente preocupante. Pero además de eso, pues el caso colombiano, desde luego, como ustedes bien lo sabrán, es estudiado y de interés global, precisamente, entre otras, pues porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la misión de verificación de las Naciones Unidas para el caso del proceso de paz colombiano. Así que sin duda pues el mundo está mirando a Colombia en este momento y resulta pues supremamente vergonzoso que el balance humanitario año tras año sea peor en lugar de mejorar, que sería lo que esperaríamos en un escenario de posacuerdo. En los escasos segundos que nos quedan, pues vamos a presentar de forma muy rápida cuáles son estos productos que hemos ya publicado. Ustedes pueden aquí escanear los distintos QR pues, que vamos a presentar como en estas diapositivas siguientes. El artículo que estaba citando Esteban se acaba de publicar en una revista de Ciencias Sociales. Eso tiene pues una explicación, porque una revista de Ciencias Sociales y una revista jurídica o de dogmática o en fin, precisamente porque estamos tratando de explorar y de tejer esa relación necesaria de un campo, digamos, tan taxativo como el derecho internacional humanitario en relación con otras ciencias sociales. Y hay un borrador en este momento en construcción que se determina por el momento las obligaciones vigentes del DIH en el proceso de implementación del acuerdo final. Veremos pues cómo vamos precisamente en esa construcción colectiva, pero este otro artículo del cual hablo se publicó hace un mes escaso, pueden consultarlo pues en el QR o en el enlace o googleándolo, pues ya también figura allí. Presentamos varias ponencias internacionales, entre otras en México, en el evento de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, un evento del Banco de la República y de la Universidad de Nariño. Melissa y Esteban presentaron ponencias en tanto en la jornada de investigación de un aula del 2021 como en el evento de la red sociojurídica. Desarrollamos varios podcasts, están grabados, ustedes pueden consultarlos acá mediante el código QR. En el podcast A Tres Voces de la Facultad desarrollamos 4 capítulos, 4 episodios de una serie que denominamos Paces, Conflictos y Transiciones, y una serie de cápsulas en la serie que denominamos El Posacuerdo, en pocas palabras. Allí de nuevo los enlaces y pues pondremos la presentación, digamos, también a disposición del Centro de Investigaciones para que se pueda consultar como elemento adicional. Desarrollamos un Facebook Live hace cerca de un año con los profesores Pablo Emilio Angarita y Julián Andrés Muñoz del Grupo de Investigaciones en Conflictos, Violencias y Seguridad Humana. Además de eso, también unas tertulias con una ONG alemana que se llama Aluna Minga, que está ubicada en Múnich. Ya digamos desde mi rol como docente, pues se asesoraron estos trabajos de grado. Creo que es también digamos muy interesante en el marco de la investigación haber podido presentar estos resultados tanto para el grupo de investigación como para la facultad. Una estudiante de Ciencia Política, una estudiante de Derecho, una estudiante de la especialización y adicionalmente en 2020 un estudiante de Derecho que es Esteban, quien está acá, 2 estudiantes de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la universidad. Y por último, pues una estancia de la cual acabo de llegar en la Universidad de Salamanca. Desarrollamos pues allí varias actividades, entre otras en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, precisamente sobre el proceso de paz en Colombia, sobre regulaciones, digamos, con respecto a la implementación del acuerdo, y un intercambio pues bastante nutritivo con doctorandos del doctorado en Estado, Derecho y Gobernanza Global de esta universidad, en compañía, pues digamos, en asesoría del profesor español Manuel Alcántara Sáez, quien además ha estado pues en nuestra universidad también. Y tuve la posibilidad de estar pues en la Universidad del País Vasco, en Euskal Herriko Universitatea, en el campus de Vizcaya, donde también desarrollamos pues algunas actividades relacionadas con defensas de trabajo de grado de fin de máster. Para redondear, y sé que ya me excedí un par de minutos, mis excusas, pues tenemos estas consideraciones
consideraciones finales, una de ellas tomada pues una cita textual, digamos, también del artículo, que es por el momento el resultado parcial, pero aspiramos llegar a un resultado final precisamente en esa construcción ya posterior al cierre de la investigación, y es que las normas del derecho internacional humanitario tienen necesariamente que conversar con las del derecho internacional de los derechos humanos, porque esto es lo que garantiza que las víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero además de eso, las víctimas también deberían superar esa condición de victimización. Hay un texto del profesor Enan Arrieta Burgos que se cita en el artículo, porque básicamente, pues, palabras más, palabras menos, siendo muy sintético, lo que advierte es que la categoría de víctima en Colombia casi que es un estado o una forma de ser y de existir, y las personas victimizadas solo tienen sentido para el Estado, solo reciben algún tipo de atención, de ayuda humanitaria, de asistencia, en la medida en que son víctimas. Entonces, esa condición por sí misma revictimiza, porque la víctima tiene que cargar con el rótulo de víctima para poder acceder pues, a las distintas instancias institucionales para poder, digamos que satisfacer, insisto, pues este conjunto de derechos sobre la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Esta discusión, por supuesto, pues está de manera más amplia en el artículo. Y por último, pues entonces las consideraciones finales. En primer lugar, el derecho internacional humanitario no escapa a la teoría hegemónica del derecho internacional, a la teoría hegemónica liberal diseñada por y para sociedades occidentales. En pantalla tenemos al profesor Marcos Asoli de la Universidad de Ginebra, que también, pues parafraseándolo un poco, me atrevo aquí yo a decir, dice él palabras más, palabras menos, que el DIH también refuerza, agrego yo, para mal, el dogma estatalista post-westfaliano que en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales dice que el Estado es el único sujeto de derecho internacional y el único que puede intervenir. Entonces el profesor Marcos Asoli llama la atención de por qué un grupo armado organizado que no negocia los instrumentos que luego se le van a aplicar en el marco de una confrontación armada, tendría que partir la idea del Estado de que ese grupo armado organizado va a respetar esos acuerdos cuando ni siquiera participó. Entonces una de las teorías pues, muy interesantes que nos encontramos del profesor Marcos Asoli es de la importancia casi pues que inexorable de incluir a los grupos armados organizados en las discusiones en materia de VIH. Y cierro con la cuarta y le doy paso a Esteban para que explique la siguiente, la tercera. Pues el Estado colombiano infringe el DIH de manera sistemática y permanente, entre otras por una infracción que parece menor, pero que no es tan grave o digamos que no resulta tan inocente cuando estamos en un contexto de victimización como este, y es que hay una obligación contenida en el protocolo adicional segundo de que el Estado difunda de la manera más amplia posible el DIH, y evidentemente sabemos pues que es un campo del derecho muy poco estudiado. Además, dentro del área de estudios internacionales sigue siendo también, digamos, un área muy marginal, y entonces, por ejemplo, desde esa perspectiva, pues el Estado está incumpliendo una de las obligaciones que un acuerdo convencional le impone, pero también, precisamente, pues con ese enfoque preventivo del cual ya advertía Esteban, y le daría la palabra a Esteban para que nos detalle, pues en escasos segundos, la conclusión número 3. Sí, gracias Juan. Para mencionar pues de manera breve, pues que finalmente esto que menciona Juan pues se termina traduciendo en que el DIH continúa siendo sumamente vertical, y como mencionaba también ahorita Juan, pues quien se compromete incluso en escenarios internacionales al cumplimiento de estas obligaciones son los estados, además en contextos pues externos, y luego de manera posterior pues el mismo estado pretende que pues los grupos armados que no negociaron precisamente esas obligaciones y esos tratados, pues también se acojan a esas disposiciones. Esto pues de nuevo también reforzando el argumento que presentaba el profesor Marcos Asoli, pues de alguna manera pues los grupos armados organizados deberían también hacer parte de esas negociaciones de los tratados, porque finalmente ellos, pues digamos que el interés también está en que ellos se acojan y cumplan pues precisamente estas disposiciones. Bueno, Juan, no, con esto pues cierro el punto 3. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, ya esta sí es la última prometido, pues la agenda de investigación posterior, que creo que es algo ineludible precisamente ante cualquier cierre de investigación, que por el contrario, digamos, a considerar que concluimos algo, lo que nos dejó fue supremamente provocados para continuar pues indagando en esta relación. Entonces, la interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional tiene un vínculo directo con el derecho interno, no solo, digamos, porque así lo diga la teoría de esta articulación normativa del derecho internacional con los campos de cumplimiento forzoso, es decir, los que están aquí señalados, sino también porque el acto legislativo 01 del 2017, que regula precisamente, pues entre otras, la Jurisdicción Especial para la Paz, establece que es una obligación de la JEP
que incorpore tanto derechos humanos, tanto derecho penal internacional y derecho internacional humanitario y lo armonice con el derecho interno. Esto se puede confrontar con Pablo Kalmanovitz, pues, que es uno de las personas, digamos, invitadas pues, en la diapositiva anterior, un autor colombiano que precisamente explora esta relación de articulación entre el derecho interno y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y lo establece como la convergencia, la relación que tiene que ir de la mano entre derechos humanos que se aplica de un ámbito temporal y material específico y el derecho internacional humanitario pues que aplica también en un ámbito temporal y material específico, que es precisamente los conflictos armados. Pero además de eso, pues con esto ahora sí cierro, y es esa aplicación diferenciada creo que nos permitiría tener una agenda pues, de investigación en el mediano plazo. ¿Por qué hablo de diferenciada? El DIH se aplica después del conflicto armado internacional con las FARC-EP, siguen persistiendo unas obligaciones de desminado, de conceder la amnistía más amplia posible al cese de las hostilidades, pero además de eso, el DIH persiste porque debe aplicarse en la confrontación armada que todavía existe precisamente con los otros grupos armados organizados, pero además de eso, pues lo que sin duda representará pues una novedad del gobierno entrante es que además tendrá que pensarse en términos y en parámetros de DIH al momento de retomar la negociación de paz con lo que se había avanzado en el gobierno de Juan Manuel Santos con el Ejército de Liberación Nacional. Y en esa medida, pues sin duda, el DIH también tendrá que estar allí presente en todas las discusiones que orienten cómo se va a negociar, cuáles van a ser también, digamos, esos eventuales beneficios penales que podrían considerar los miembros del Ejército de Liberación Nacional en caso tal pues, de que se pueda llegar a un feliz término con ese proceso del acuerdo de paz. Y además de eso, pues claro, digamos, lo que denomina el comisionado de la verdad Alejandro Castillejo, la posviolencia, es decir, todo lo que nos está pasando en este instante con los incrementos de las cifras, porque precisamente el DIH también tendrá que entrar a pensar cómo puede aportar en lo que el gobierno entrante ya también ha denominado pues, como la política estratégica frente al sometimiento de aquellos grupos armados organizados que no necesariamente constituyen, digamos, unos criterios que a juicio pues, del gobierno podrían, entre comillas, clasificar para hacer una negociación en la cual las partes ceden, sino que habrá una política de sometimiento para particularmente pues, las autodefensas gaitanistas de Colombia y otros actores armados que yo denomino aquí como minoritarios. De esa forma entonces cerramos, pues les agradecemos mucho su tiempo y nos excusan también por la extensión de unos minutos adicionales, así que quedamos atentos pues, a las observaciones y a las recomendaciones. Bueno, no, gracias a ustedes, al equipo. No sé si habrán anotaciones, preguntas. Yo saludo la presencia de, no solamente pues, de Melissa, como ella lo destacó, que comenzó siendo estudiante y terminó siendo coinvestigadora, lo que para nada me sorprende. Afortunadamente, en la facultad sucede bastante eso. Y la presencia de Esteban es para nosotros muy enriquecedora. Creemos que el trabajo con otras universidades, EAFIT siempre ha sido muy cercana a nosotros y bueno, saludo eso. A los investigadores, a ver, en estos días yo estaba dedicada a leer las recomendaciones para el nuevo gobierno del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre violencia, que se titula Violencia Territorial en Colombia. La verdad, en la lectura de ese documento y junto con esta presentación me deja a mí una evidencia, y es que el término o el concepto de implementación en Colombia está entre interrogantes, ¿cierto? A mi juicio, y es de pronto muy a priori y muy subjetiva, el nuevo gobierno, con esas recomendaciones que les digo, leí, las recomendaciones se reducen a que hay que implementar el acuerdo de paz. Básicamente, esa es la gran conclusión, y es que en este gobierno que ya termina, entre comillas no, se perdió un tiempo precioso. Y creo que en este nuevo gobierno no solamente tendrá una tarea de hacer lo que no se hizo frente al acuerdo de paz, sino que además la que ustedes resaltan, ¿cierto? Esas negociaciones que se recomiendan también ahí con el ELN, pero además, y eso sí es una constatación que yo tengo en otras investigaciones que estoy haciendo, es que
básicamente la violencia en Colombia está proviniendo de lo que ustedes nombran como GAO. Es decir, la violencia realmente en Urabá, es donde yo estoy estudiando, es ese grupo. Y si ustedes han escuchado, pues ustedes saben más que yo sobre eso, según los que no son adeptos a este gobierno que va a comenzar, no habría instrumentos legales para hacer una negociación, lo que obviamente no es cierto, ¿cierto? Esteban señalaba algo que a mi juicio, yo pues ya estoy bastante mayor que Esteban, las normas definitivamente no solucionan problemas, ni tampoco satisfacen, las normas son instrumentos, son artefactos que posibilitan llegar a acuerdos, por ejemplo, en estos acuerdos de paz. Entonces, no sé ustedes cómo ven esa mirada mía tan pesimista, tan propia de Lina, y es que realmente este trabajo es una constatación de que perdimos un tiempo precioso. El trabajo que llega o que sigue es un trabajo triple, por no decir 4 o 5 veces más. Y si ustedes consideran que alguna cosa de este gobierno que está terminando podría rescatarse frente al tema que ustedes trabajaron. No sé quién de ustedes quisiera. Perfecto, profesora Lina. Pues espero también, digamos, que Melissa y Esteban quieran intervenir, pero aquí diré algo que suena absolutamente, digamos, obvio para mí en los distintos espacios, por ejemplo, de maestrías de varias universidades en las cuales he desarrollado el módulo de Derecho Internacional Humanitario, pero que cuando lo menciono asombra por completo al auditorio, sin importar que en el auditorio haya jueces penales militares, haya militares en servicio, haya policías activos, o haya inclusive pues, funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz o personas que han tenido algún tipo de relación con el DIH de cierta manera. Es el siguiente argumento. El derecho internacional humanitario, desde los instrumentos vigentes en Colombia, Convenio de Ginebra del 49 con su artículo 3 común aplicable a los conflictos no internacionales, al igual que el protocolo adicional segundo, no menciona en ningún párrafo, en ninguna línea, en ninguna expresión, bajo ningún concepto, que la eventual, digamos, negociación con un actor o un grupo armado organizado, para utilizar el término técnico, esté supeditada al factor ideológico. En otras palabras, al DIH no le importa si el grupo es de extrema derecha, si es de extrema izquierda, si es de extremo centro, pues por mencionar alguna barbaridad, precisamente porque el DIH es avalorativo en términos de afinidad política. Al DIH y a las normas de DIH y al Comité Internacional de la Cruz Roja no le interesa cuál es el propósito de ese grupo armado organizado. Si el grupo armado organizado cumple con los requisitos que son control territorial, mando responsable, capacidad de sostener y de ejecutar operaciones militares sostenidas y concertadas, y la posibilidad de aplicar el protocolo, es un grupo armado organizado de forma objetiva. Y no entra a valorar si el grupo es de izquierda, si es de derecha, si es neonazi, en fin. Estoy diciendo pues como cualquier tipo de adjetivo, o si es castrochavista, pues que es también, digamos, alguna creencia bastante lamentable de algunas personas en términos valorativos con respecto a algunos grupos armados organizados. Entonces, claro, ¿dónde está el asunto? Los grupos armados organizados son tales, si cumplen con los requisitos del artículo 1 del protocolo adicional segundo, son tales de forma objetiva, así lo ha reconocido inclusive por la misma Corte Constitucional, y desde ese punto de vista, en mi criterio, no hay absolutamente ningún elemento jurídico, por lo menos. Los hay todos los políticos, todos los elementos políticos que se quieran, pero no hay ningún elemento jurídico que impida que con las autodefensas gaitanistas de Colombia se negocie de la misma forma, o una forma similar al menos, en la que se negoció con las extintas FARC-EP y en la que se pretende negociar con el Ejército de Liberación Nacional. No hay absolutamente ninguna norma en el derecho internacional, y lo digo con ese nivel de certeza, que impida que con un grupo armado organizado que se dedica en este caso, que no tiene, digamos, proyecto ideológico, que no pretende derrocar al Estado, que simplemente le importa pues un negocio muy particular que es muy lucrativo, no hay ningún elemento que impida que ese grupo negocie con el Estado. Obviamente hay todos los elementos políticos por los cuales pues el gobierno saliente y el gobierno entrante a lo mejor también se opongan a ese tipo de negociación, porque desde luego lo que ocurre es que eso equipara a las partes y hay una negociación horizontal. El caso del sometimiento, pues se trata, digamos, de una, comillas, negociación supremamente vertical y jerárquica, en la cual, pues, ustedes criminales sométanse al Estado colombiano y, pues, insisto, desde ese punto de vista es también muy lamentable la lectura muy pobre que se hace de los instrumentos del DIH, porque realmente ofrecen todas las posibilidades para ampliar
la discusión en términos de negociación política, pero naturalmente pues hay unos elementos valorativos allí que probablemente ni el gobierno saliente ni este gobierno nuevo, a pesar pues digamos de cierto camino que ha allanado para ello, vaya a permitir con el que se pueda negociar pues como de igual a igual. Esa sería pues como mi respuesta rápida, y pues si de pronto Esteban y Melissa quieren comentar algo, pues... Hola, sí, yo quería mencionar que pues es súper importante la voluntad de las partes para negociar. Esto es lo que marca como la diferencia, porque en cuanto a lo jurídico, como bien lo menciona Juan Pablo, no encontramos unos limitantes, sino que los limitantes lo hemos encontrado en ese aspecto político, ¿cierto? En esa voluntad de las partes para negociar. Y en cuanto a la pregunta que nos hace la profesora Lina sobre que evidenciamos positivo de este gobierno saliente, pues tenemos un decreto el cual le abrió la puerta a estas negociaciones, fue el decreto 601 de 2020, en el cual se faculta al Alto Comisionado para la Paz a verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil y la voluntad de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados GAO, pues definidos en la ley 1908 de 2018. Entonces, si bien falta mucho por hacer, ¿cierto? Esto es como una pequeña puerta para lograr ese propósito de finalizar los conflictos con los diferentes grupos armados, y pues hay mucho por hacer. Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno logre negociar. Ya se han manifestado pues como esas voluntades por parte de ambas partes de entrar a negociaciones para solucionar esos conflictos y que no se presenten más víctimas a raíz de esta situación. Pues por lo menos, Melissa, que yo la verdad, con tal de que se implementara el acuerdo que ya está, me quedaría tranquila. Esteban. Sí, sí, no, pues quisiera mencionar como algo muy breve. Primero, pues algo que creo que todos sabemos, Colombia es un país con muchas heridas, y creo que, como mencionaba ahorita, pues finalmente el tema de la paz y su construcción no es algo que esté dado ni que sea un hecho, así esté, no sé, incorporado en normas jurídicas. Finalmente, pues el contenido o lo que entendamos por paz, pues va a estar en constante como reevaluación, y la ciudadanía todo el tiempo va a estar implementando pues como sus visiones sobre la paz. Y pues que me parece sumamente importante que nosotros, bueno, por un lado como sociedad civil, desde la academia también, pues de alguna manera le demos un valor, o que nos centremos también en lo local. Siento que muchas veces estos acuerdos, estas disposiciones se dan en contextos pues muy centralistas, pero además pensadas de manera muy global, y creo que finalmente el quid del asunto, la construcción de paz, va a ir desde lo local, y cada comunidad, dependiendo de sus experiencias vividas, pues va a tener unas visiones distintas de paz, y también pues va a requerir unas medidas de reparación distintas, precisamente porque las experiencias en el territorio nacional pues no son similares, cada región tiene su contexto, cada violencia pues responde como asuntos distintos. Entonces sí, como mencionar también eso como a la discusión. Perfecto, muchas De gracias. acuerdo, sí, sí, como ustedes dicen, no, la paz no es ausencia de conflictos, ¿no? Yo, profe Lina, quisiera, además de complementar, pues que ya he alojado la presentación acá en el chat de Zoom para que quede pues, a disposición de quienes estén interesados en revisarla, y también pues para colgarla como en las memorias del Centro de Investigaciones si así lo considera. Por último, lo que quería complementar es que difícilmente podríamos ver algún aspecto positivo de este gobierno en materia de implementación, pero sin embargo, desde luego el discurso fue supremamente ambivalente a nivel interno y a nivel internacional, porque mientras pues, se cumplió, casi que se cumple el propósito, la autoprofecía de hacer trizas el acuerdo de paz que vaya, que por poco lo logran, pues por otro lado, en el escenario internacional y ante el Consejo de Seguridad, que es una suerte de coco para efectos de la implementación, pues el presidente y su canciller y digamos toda la delegación que pasó por allí evidentemente resaltaban los logros casi inexistentes o digamos muy precarios de lo que denominaban pues, precisamente la política de implementación del acuerdo, y lo que denominaron en la política pública, que es absurda también pues desde su nombre y en su contenido, y es la denominada paz con legalidad.
Por último, precisamente con esa ley que mencionaba Melissa, la 1908 del 2018, enfrenta gruesos problemas, digamos, teóricos y prácticos, porque si bien en términos de derecho internacional humanitario hablamos de grupo armado organizado al cual las fuerzas militares pueden perseguir con todas las armas del Estado e inclusive pues bombardeos, precisamente como hemos visto episodios supremamente trágicos en los cuales han sido asesinados niños, niñas y adolescentes, pues además de eso hay otra denominación que sale de la órbita del DIH y es la de grupo delictivo o delincuencial organizado. Entonces hay una distinción entre grupo armado organizado, GAO, y grupo delictivo o delincuencial organizado, GDO. ¿Qué pasa con los GDO? Los GDO están dentro de la órbita del derecho internacional de los derechos humanos. En esa medida debería hacerse su persecución pues, con la policía, que es el cuerpo civil por excelencia, pero los GDO, en teoría, de acuerdo con esa ley, también digamos elementos pues discutibles, son aquellos que están integrados por 3 o más personas alzadas en armas, lo que implica pues por supuesto que digamos cualquier grupo podría clasificar allí, mientras que el grupo armado organizado, bajo los parámetros pues que ya señalé, obedecen precisamente pues a otro propósito, pero que de ninguna manera digamos que allí está inmiscuido el factor ideológico, que creo que es el gran error de los gobiernos anteriores, de los consultores en materia de política de derecho internacional, porque insisto, no hay ninguna norma jurídica del derecho internacional en general que indique que solo se puede negociar con un grupo que tenga algún proyecto político o que tenga el propósito de derrocar al Estado o al gobierno vigente. No existe tal cosa. Pero además de eso, ya pues para concluir, aprovechando los segundos antes de las 11, pues creo que queda pendiente una tarea que sería muy interesante realizarla en algún momento y así no sea de pronto digamos, mi terreno en el cual me sienta pues más cómodo, pero sería muy interesante hacer un ejercicio de análisis de discurso con respecto a toda la cantidad de, digamos, de falacias que en este gobierno se arguyeron con el propósito precisamente pues, de sostener esa confrontación bélica que lo único que hizo fue precisamente agravar las condiciones en general de la población civil, pero también generar más muertes. Y es, por ejemplo, en el caso concreto de los bombardeos en Caquetá, en Putumayo y en otras locaciones, en Chocó, contra niños, niñas y adolescentes, hay un argumento absolutamente perverso, y es que decía el ministro de Defensa saliente, pues que ya que los grupos armados organizados como el ELN o como el Clan del Golfo, como las disidencias de las FARC, reclutan niños, niñas y adolescentes, entonces quien infringe el DIH, dice el ministro, es el grupo armado organizado por reclutarlo, lo cual por supuesto objetivamente es cierto. Ellos lo infringen al reclutarlos, pero entonces la respuesta del Estado para salvar a esos niños, niñas y adolescentes de ese reclutamiento es bombardearlos, es decir, es quitarles la vida para que pierdan esa condición de victimización, lo cual sin duda pues es un argumento absolutamente pobre, pero que digamos una lectura muy intencionada de las normas del DIH podrían llegar a permitir también, digamos, esa interpretación absolutamente peligrosa y riesgosa para la vida de la población civil y para la vida, pues, también de quienes participan directamente en las hostilidades, porque precisamente la premisa básica del DIH es si al adversario contra quien se está librando el conflicto armado, pues se le puede detener, se le puede capturar, siempre será preferible capturarlo. Si únicamente es posible, por lo menos para dejarlo fuera de combate, herirlo, se preferirá siempre herirlo, pues en una parte del cuerpo que no represente letalidad, pero si la única forma precisamente, pues digamos, de terminar esa confrontación, pues es quitándole la vida, el DIH inclusive permite que llegue a ese nivel de gravedad del asunto, pero desde luego va en una cuestión de escalas. Mientras que aquí la primera respuesta de la Fuerza Aérea y del Ministro de Defensa, pues fue aparentemente proteger a los niños, niñas y adolescentes mediante bombardeos aéreos, quitándoles la vida, infringiendo por supuesto todos los principios de distinción, de proporcionalidad, de limitación, pero que intencionadamente con una lectura muy amañada de las normas de DIH vigentes en Colombia, pues lo que trataban de justificar era que les estaban salvando precisamente de esa condición de victimización, lo cual es sin duda pues un exabrupto, y esperemos inclusive pues que más adelante llegue este caso pues a instancias internacionales, porque sin duda es una vergüenza internacional el hecho de que haya existido casi que una política pública tácita de bombardeo aéreo contra niños, niñas y adolescentes con el argumento absolutamente falaz de que se les estaba protegiendo de ese reclutamiento del cual habían sido víctimas. Sí, de todas maneras, como Juan dice, hay toda una agenda de investigación, pero insisto, siempre con esa mirada que al final en las consideraciones no quede crítica de, porque como dice Juan, este discurso también es muy legitimador. Si uno lo hace de una manera, entre comillas, aséptica, puede estar deslegitimando. No, la mirada tiene que ser siempre crítica y de lo que falta, no de lo que dice el ser. Porque es que muchas de esas normas son cantos a la bandera, son solamente para mostrar, entre comillas, qué se hace,
y es lo que yo quería como resaltar con las normas, por eso digo, no resuelven problemas, quieren mostrar que con esas se resuelve, pero no es cierto. Quieren mostrar que se hace, pero realmente no se hace. Bueno, no, yo los invito a que esa agenda de investigación sea desarrollada con nosotros, pues Juan conoce muy bien pues, el procedimiento, los recursos son limitados, pero siempre serán bienvenidas las investigaciones que se presenten. No sé si alguien más tiene alguna anotación, pregunta, o damos entonces por terminado este evento. Les agradezco mucho la presentación y la presencia de ustedes, y como les digo, los invito a ir desarrollando esa agenda con nosotros. Muchas gracias.